Dios les bendiga, mi nombre es Carlos Chávez, soy mexicano, nacido en la Ciudad de México. Bueno, mi experiencia en el Evangelio no es muy larga, pero ha sido impactante. Vengo de una familia disfuncional, soy el segundo de 3 hijos, mis padres mexicanos los dos. Y mi niñez creo que ha sido eh, algo normal, lo que la sociedad llama normal, disfuncional. Desde niño era muy amigable, trataba de encontrar amistades en cualquier lado. Todo iba bien hasta que la misma conciencia te hace ver y diferenciar lo bueno de lo malo, conforme lo que la sociedad pretende establecer en ti. Mis papás peleaban, mis papás se divorciaron, crecí en un contexto en el cual la agresividad era normal. Cuando voy a la primaria, comencé a recibir lo que llaman aquí en Estados Unidos bullying. En México no es muy nombrado eso. Eso es algo normal. Pasaron los años y comencé a ser un poco agresivo desde niño. Comencé a defenderme, comencé a defender a otros que agredían. Me enojaba mucho el ver ciertas injusticias. Después comencé a estar en la calle, pasar tiempo en la calle. No pasaba tiempo con mis hermanos, no pasaba tiempo en la casa. Y en la calle me encontré con muchas cosas. Me encontré con facilidades que comencé a acostumbrarme. Tenía amigos que vendían droga, tenían amigos que consumían droga. Comencé a ver lo que era el alcohol, la droga, marihuana, cocaína, desde los 8 años. Tal vez tú has de pensar que yo era drogadicto, adicto, ¿no? Nunca lo probé. Siempre estuve ahí, pero nunca tuve el contacto o el deseo de probarlo. No fui adicto, pero crecí en un contexto en el cual todos los días veía agresividad, veía agresiones, veía cómo era normal en cada una de las personas que yo conocía, aún en las personas las cuales yo consideraba amigos, veía que era normal que hubiera drogas, alcohol y agresividad. Entonces ese niño que en el principio tal vez era un poco amigable comenzó a hacerse agresivo. Yo estoy seguro que lo que más me afectó fue eso, la agresividad del lugar, de la atmósfera donde yo crecía, del ambiente donde yo estaba. Conforme iba creciendo yo vi que eso era normal. Vi que era normal que mis padres peleaban. Vi que era normal pelear con mis hermanos. Vi que era normal gritar en la casa. Vi que era normal golpear a otras personas. Vi que eso era normal. Atrás de eso había una influencia de idolatría. Detrás de eso había muchas influencias por parte de la familia de mi madre. Nosotros crecimos bajo esa influencia, no conocíamos a Dios. Como católicos creíamos que actuábamos como las demás personas. Creíamos que actuábamos como las demás personas. Veíamos que era normal ir a la iglesia una vez al año. Veíamos que era normal ir a la iglesia, entrar a ese edificio cuando había bodas, cuando había bautizos, cuando había primeras comuniones. Y realmente nunca fuimos más allá. Yo en lo personal nunca fui más allá. Yo escuchaba de Dios, pero yo no creí que existiera Dios. Cuando éramos niños, mi mamá nos acostumbraba a repetir oraciones, a hacer rezos, y después, sin saberlo, al día de hoy ahora entiendo que tal vez en ignorancia, pero orábamos. Se separan mis padres, me quedo con mi papá. Y cuando me quedo con mi papá, me empiezo a ser muy independiente de una manera exagerada. Desde muy niño siempre fui muy independiente, me la pasaba en la calle, me salía de la casa. A veces nuestros padres nos dejaban encerrados en la casa para que nosotros no tuviéramos contacto con la gente del lugar donde vivíamos, porque no era un buen lugar. Yo imagino que mis papás eran una manera de protegernos, para que no fuéramos influenciados por ellos. Pero a pesar de que nos dejaban en nuestra casa,
de una u otra manera yo buscaba salirme por la ventana, salirme por algún lugar, y antes de que regresaran, regresaba a la casa igual, como si nada hubiera pasado. Eso mismo me hizo relacionarme con esa gente. Eso mismo me hizo crecer con esa gente. Eso mismo me hizo adaptarme con esa gente. Desde niño buscaba trabajar, limpiar, hacer cosas, lavar carros para ganar algunas cuantas monedas. Cualquier cosa que me dieran, como era niño, me era de ganancia, me era bien. Cualquier cosa que yo recibiera, para mí estaba bien, pues era un niño, no tenía gastos. Cuando entro a la secundaria, comienzo a tener como una inquietud por salir. Tenía amigos que iban a antros. Yo no tenía ni 15 años y me metían a lugares donde se supone que no podías entrar si no eras mayor de edad. Desde niño estuve familiarizado con ese ambiente. Conforme fui creciendo, me convencía más de que no existía Dios, porque había muchos problemas. Yo veía mucho abuso en la calle sobre mi persona. A veces simplemente en la calle llegaban, me golpeaban. Habían cosas que cuando tú las afrontabas, comienzas a acostumbrarte. Recuerdo que veía a algunos muchachos de lejos y salía corriendo porque les gustaba golpearme. Recuerdo que pasaban cosas que al fin del día simplemente te acostumbras, piensas que es tu vida. Conforme fui creciendo, me fui haciendo de una manera que no era muy agradable. Perdí ese corazón de niño, perdí esa inocencia. No abusaron de mí sexualmente, no me tocaron. Trataron en algunas veces cuando estaba solo. Nunca me pasó. El abuso siempre fue psicológico, considero yo, porque habían personas que de alguna u otra manera buscaban mostrarme que eran más que yo, y lo hacían con golpes, burlándose. Cuando yo estoy en la secundaria, comienzo a tener una actitud distinta. Yo pienso que ahí se pierde la inocencia. Se te abren los ojos de una manera, crees que eres capaz de más cosas que no sabías que eras capaz. Crees que puedes manejar áreas las cuales tú no conocías sobre tu persona, y comienzas a actuar de una manera diferente, rebelde. Recuerdo que yo vivía con mi papá. Mi papá casi no estaba en casa. Yo me despertaba en la mañana, yo iba a la escuela, a la secundaria, yo iba en la tarde. Cuando yo me despertaba, mi papá no estaba. Cuando regresaba, mi papá no estaba. Prácticamente vivía solo. Había una persona que iba y me cuidaba. Pero todo el día yo hacía lo que yo quería. En ese tiempo yo comencé a hacerme muy independiente. Yo salía y trataba de encontrar algunas monedas en la calle. Después de eso, se prestó la oportunidad para yo irme a la frontera, a Ciudad Juárez. Pero en ese tiempo pasé muchos abusos en la calle. Llegaba a mi casa a las 3 de la mañana, siendo un niño, porque mi papá no estaba. Mi mamá se separó de mi papá. Mi mamá se separa de mi papá. Yo soy un niño, yo no sé las razones. Yo simplemente los escuchaba peleando. Yo no sabía por qué. De cierto modo, yo me sentí más tranquilo cuando se separan, porque ya no se escuchaban gritos, ya no había un ambiente de contención en la casa. Era algo triste porque la casa se sentía sola, era algo triste porque no veía a mi mamá, era algo triste porque no estaba con mis hermanos, pero de alguna manera eso me hizo sentirme más tranquilo, porque no se escuchaban gritos, no había peleas. Entonces en ese tiempo creo que me hago más independiente, a pesar de que me quedo con mi papá y no trato de estar con mi mamá ni con mis hermanos, porque creyendo yo que ella es la que quiso abandonar la casa, se me metió una idea de que ella tenía la culpa, o que ella era la que no quería estar con mi papá, sin saber que obviamente mi papá tuvo motivos para orillarla a tomar esa decisión. Aquí es donde se quiebran muchas cosas, porque la inseguridad que ya había en mí como
como niño, comienza a crear ciertas fortalezas. Cuando yo comienzo a caminar solo de una manera consciente, entonces me doy cuenta que me hago agresivo. Se da la oportunidad, me voy para la frontera, llego a casa de la mamá de mi mamá, mi abuela, y ahí comienzo a vivir, comienzo a trabajar con ella a mis 15 años. Ya yo había estado en un ambiente en el cual yo veía droga, en el cual me habían ofrecido droga, en el cual ya había probado alcohol, en el cual ya me había emborrachado por primera vez. Pero a pesar de que había probado todas estas cosas, siempre había como un vacío, algo muy difícil de describir, como una necesidad de llenar esa sensación profunda en tu pecho. Esa necesidad era constante. Hay mucha confusión. En ese tiempo, a mis 15 años prácticamente, yo sentía mucha confusión sobre lo que iba a hacer en mi vida. Mi identidad como hombre nunca estuvo... mi identidad como hombre nunca estuvo a duda. Mi identidad como hombre nunca tuvo dudas de que yo fuera hombre, pero sí había mucha inseguridad por todas las cosas que habían pasado. Crezco en un contexto en el cual la idolatría era normal, en el cual la agresividad era normal, en el cual los abusos eran normales. Prácticamente comienzo a desarrollar mi carácter en la calle. Cuando llego a la frontera, comienzo a trabajar, entro a la escuela y noto cómo no conecto con la gente por mi manera de hablar, por mi manera de ser. Comencé a mantenerme solo, alejado de la gente. Aquellos que venían, me buscaban o trataban de ser mis amigos, siempre yo estuve ahí, pero yo no buscaba gente para que fueran mis amigos. Siempre me mantuve así. Después de eso, pasan los años, comienzo a trabajar en un bar. No era mayor de edad. Todavía estaba yo en la prepa y entro limpiando mesas. Y ahí después le caigo bien al dueño y comienzo de mesero. Y en ese bar entró un ambiente donde la agresividad que había en mí y todas aquellas cosas que yo trataba de esconder se abren. Comienzo a pelear con gente físicamente, ya no solo a palabras. Comienzo a ser intolerante a muchas cosas. La conducta de la gente, los abusos. Pero en ese mismo ambiente había exceso de drogas, había exceso de alcohol, había abusos, había muchas cosas que realmente a los ojos de una persona no es fácil verlo, pero cuando entras en ese ambiente comienzas a conocer gente que trata con drogas, que comercia con drogas, gente que roba, gente que tiene trato que obviamente en otro ambiente tú ni siquiera lo vas a escuchar. Y me empiezo a familiarizar con ese ambiente. Me empiezo a hacer amigos de personas que hacen tráfico. Me empiezan a ofrecer trabajos para trabajar para gente que hace tráfico. Y a pesar de que nunca quise trabajar para ellos, siempre tuve esa relación. Y ahí me di cuenta que el mundo en el cual ellos vivían era un mundo el cual yo no quería para mí. Me comencé a sentir muy deprimido. Fue hasta ahí donde realmente yo comienzo a conocer lo que es la depresión. Me golpeó por un tiempo. Traté de no quedarme, yo buscaba siempre hacer algo. Trataba de mantener mi mente ocupada, pero era un mundo que yo no quería para mí. Recuerdo en una ocasión que
que el hecho de verme como yo estaba, a pesar de que ganaba buen dinero, comencé limpiando mesas, después como mesero, después como bartender, después como cajero, después como auxiliar administrativo. Ya yo conocía todo el sistema, pero no solamente de la corporación, sino del ambiente, porque hay muchas cosas que se manejan en ese ambiente. Y a pesar de que estaba bien económicamente, yo me sentía muy vacío. Yo decía, yo no nací para esto, yo no creo que haya nacido para esto. Había una idolatría que fue fomentada en nuestra niñez, en mi niñez, la cual más que acercarnos a Dios nos alejó. Había un trasfondo esotérico, se creía en aspectos que son totalmente ajenos a lo que Dios establece a través de su palabra. Pero de todo eso siempre me mantuve alejado, hasta el momento en que la enfermedad golpeó a nuestra familia. Pasaron años, más de 7 años, tratando de buscar un tratamiento para un miembro de la familia. Mi mamá, mi hermana ya habían agotado todo. Y en ese momento yo creo que llego al punto más alto de depresión. No fue algo que gracias a Dios duró por mucho tiempo, pero fue algo muy profundo. Fue algo que sacudió mi vida. Fue algo que sacudió a mi familia. Y yo recuerdo que una persona me decía, acércate a Dios. Y solamente fue un comentario, acércate a Dios. Y yo no entendía eso. Yo iba a trabajar, salía a las 3, 4 de la mañana. Y después de que salía del trabajo, yo manejando en mi carro, buscaba una iglesia. Yo no sabía que era católico, cristiano, adventista, testigo. Yo solamente relacionaba el concepto de iglesia con Dios. Yo pensaba que en una iglesia podía encontrar a Dios. Entonces a las 3, 4 de la mañana que yo salía de trabajar, yo buscaba acercarme a una iglesia. Y afuera de la iglesia yo recuerdo que simplemente decía esto: Señor, si tú existes, ayúdanos. Semana tras semana. Te puedo asegurar que recorrí casi todas las iglesias de la ciudad. En ese momento yo vivía en Ciudad Juárez. El día que yo descanso, me acerco a una iglesia, está abierta. Esta iglesia es una iglesia cristiana. A mí no me interesaba si era cristiana o de otra religión. Yo solamente quería tener un contacto con Dios si es que Él existía. Entro a la iglesia y sale una persona que trabaja ahí. Y le pregunto por los servicios o cuándo está abierta, que quería que oraran por mí. Y me dice, ¿puedes venir el martes o el domingo? Yo fui el martes y cuando llego el martes hay un servicio de oración. Yo no tenía idea qué era eso. Te estoy hablando de una persona que está totalmente ahogada en depresión. Una persona la cual dañaron su seguridad con la agresividad. Una persona agresiva, una persona violenta. Una persona que no confía en la gente por todas las cosas que vio. Una persona que fue muy dañada emocionalmente por el ambiente en el cual creció. Una persona que a cierto modo fue rechazada y abusada físicamente. Cuando yo llego a este punto, llega una persona, se me acerca, está en una música de adoración. Yo comienzo a sentir como si el aire me hiciera cosquillas, como si el aire fuera pesado. Fue una sensación única. Y comienzo a sentir algo distinto. Está bien. Cuando termina el servicio, se me acerca un ujier. Y yo fui para que oraran por mí. Yo quería que oraran por mí.
Se me acerca el ujier, no veo a nadie. Yo quería que la persona que tenía autoridad sobre el lugar orara por mí, se fue. Se me acerca el ujier y me pregunta, ¿puedo orar por ti? Y le digo, sí. Entonces él comienza a orar y a declarar un salmo. Yo nunca había leído la Biblia. Y era el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él lo comenzó a declarar sobre mi vida. Y cada palabra que él declaraba en esa oración tenía como un peso. Tenía como un peso. A ese punto, créeme que no me importaba nada. A pesar de que ya había sufrido violencia, de que era una persona muy agresiva, de que había pasado muchas cosas, de que había conocido gente muy perversa y de que habían visto muchas cosas en mis ojos. Abuso sobre otras personas, abuso sobre mujeres. Ya no me importaba eso. Yo lo que importaba era querer salir del hoyo donde yo estaba. Lo único que yo quería en ese momento era salir de ese hoyo, de esa angustia. Era demasiado el peso que yo sentía. Y a pesar de que ya no llevé una relación muy fuerte o estrecha con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, porque siempre me mantuve solo. Desde niño estuve solo, desde niño crecí solo. Y cuando tuve la oportunidad de estar en casa de mi abuela también me la mantenía solo, me salía. Después cuando mi mamá va y trata de que estemos juntos, yo me vuelvo a salir y me mantengo solo. Después de eso entro en una relación igual y vuelvo a estar solo, y es cuando llego a este punto en el cual de lejos yo veo el peso que tiene el corazón de mi madre, de mi hermana, de mi familia. Y eso es lo que me empuja a tratar de buscar una solución. Buscamos en todo, ellas buscaron en todo. Se agotó todo, los recursos, especialistas, lo que fuera. Y en ese punto, cuando yo llego a esta iglesia y ora esta persona por mí, me quedé tranquilo y comencé a sentir lo que llama la gente esperanza, y es una palabra muy fuerte porque está fundamentada en esperar. Y yo siempre he dicho, tú nunca vas a esperar algo que sabes que no vas a conseguir. De ese martes al domingo siguiente me regalaron una Biblia y me devoré, digo devoré porque leí muy rápido el Nuevo Testamento. Comencé a leer los Evangelios y después comencé a leer a Pablo y otra vez los Evangelios, y me sacudió mucho la vida de Jesús. Yo creí que había escuchado de Jesús, pero cuando comienzo a leer los Evangelios, lo que Él hizo y cómo la palabra dice que Él se movía con pasión por las multitudes y que Él conocía el corazón de los hombres y que la gente que la traían a sus pies simplemente con ser tocados eran libres, eran sanados. Y hay una parte bien poderosa en la palabra que a mí me sacudió. Cuando yo llego al servicio del domingo, el pastor que está predicando en esta iglesia, en Ciudad Juárez, todo esto es en Ciudad Juárez. Yo nací en la Ciudad de México, crezco en el Estado de México, pero a los 15 años me muevo a Ciudad Juárez. Y de mis 15 años a ese punto que llego a la iglesia, el pastor está predicando y su base bíblica era Hebreos, donde declara: Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el mismo hoy, Jesucristo es el mismo por los siglos. Y él lo repetía ante la prédica que estaba compartiendo, que estaba ministrando en ese momento. En su palabra, él declaraba mucho esto. Y cada que lo declaraba, al principio yo no lo entendí. Pero cuando hizo sustancia en mi espíritu, me quebranté. Porque la esperanza se abrió. Y se abrió una perspectiva, se me abrieron los ojos como que puede ser posible. En ese momento estaba predicando sobre la mujer de flujo. Después de la mujer de flujo, él continuó predicando sobre el endemoniado gadareno, donde este hombre fue liberado. Simplemente el Señor le dijo: ve a ese hato de cerdos. No le puso las manos. Él mismo llegó
Se arrodilló, sintió la presencia de Jesús. Y a mí eso me impactó mucho, porque Jesús no le puso las manos. La Biblia no dice que le haya puesto las manos. La Biblia ni siquiera dice que hayan estado muy cerca. Tal vez a distancia le dijo: ¿qué tienes contra mí, Hijo del Dios Altísimo? No ha llegado mi hora, mi tiempo. Eso a mí me sacudió mucho. Y eso comenzó a abrir un panorama de esperanza. Cuando el pastor terminó de predicar, cuando el pastor termina de predicar, él hace algo que para mí fue nuevo, que yo nunca había escuchado. Y él invita a la gente a conocer a Jesús. Dice: si tú quieres conocer a este Jesús del cual yo te estoy hablando, ponte sobre tus pies, levanta tu mano, quiero orar por ti. Yo no podía ni ponerme sobre mis pies, no podía levantar mi mano, yo estaba llorando. Yo estaba con mi cabeza en mis rodillas, mi pantalón estaba mojado por todas las lágrimas que derramé. Porque por primera vez en mucho tiempo yo creí que había esperanza, no solamente para cambiar la condición en la cual estaba, sino para cambiar mi vida y mi familia. Cuando pasa eso, el pastor decía otra vez: ponte sobre tus pies. Una iglesia de más de 3,000 personas. Yo estaba en la última fila, hasta atrás del lado derecho de la iglesia. Recuerdo que traía un pantalón beige, unos zapatos cafés. Y yo no me puse sobre mis pies, no levanté mi mano. Pero la oración que hizo el pastor fue la misma oración que yo hice en ese momento. Señor Jesús, ven a mi vida. Te recibo como mi Señor, mi Salvador. Límpiame con tu sangre. Perdona mis pecados. Y cuando yo terminé esa oración, yo le dije: Señor, si tú eres real, si eres tan real como este hombre dice, haz un milagro en mi vida. Te entrego mi vida. Haz un milagro. Y el milagro sucedió. Lo que no pasó en 7 años ni en 8 años, con medicina, con muchas cosas, en esa misma semana sucedió. Y esa es la razón por la cual estoy aquí. Porque Dios es real, porque Dios transformó mi vida. Porque una persona que era demasiado agresiva, una persona que peleaba por todo, ahora es una persona que ha sido transformada, que ha conocido al Señor, el amor, la misericordia de Dios en cada una de las áreas las cuales Él veía que estaban destruidas. Me ha dado autoridad sobre áreas que creía que no iba a tener autoridad. Me ha permitido sonreír, abrazar a mi madre, a mis hermanos, cosa que no podía hacer porque mi corazón estaba dañado. Me ha permitido reír con mis hermanos, con mi madre, con mi papá, cosa que no podía hacer porque había rencor, porque había muchos sentimientos que ni siquiera conocía o sabía que había. Pasaron muchas cosas desde mi niñez hasta el momento en que conocí a Jesús. Conocí gente mala, conocí gente que abusó de mí, no sexualmente, pero siempre hubo abuso. Conocí gente que hacía cosas muy perversas, vi cosas muy terribles, pero sé que Dios es real. Puedo decir y testificar que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Dios ha cambiado mi vida, que Dios me ha hecho ver que Él puede, que Él quiere y que Él lo va a hacer. Que Él quiere y que Él puede cambiar tu vida, no importa la circunstancia, la situación que tú estés afrontando hoy. Yo pudiera compartirte toda mi vida, pero quiero resumirlo de esta manera. Aún la peor persona que tú ves en ti, Dios la puede transformar en la mejor versión que Él ve de ti. Aún las cosas que tú veías imposibles para ti, Dios las puede hacer posibles si tú pones tu fe en Él. Aspectos de tu vida que tú creías perdidos, que no pueden ser restaurados, Él es experto en restaurar. Él es experto en limpiar, en levantar, en perdonar, en liberar. No hay nadie como Él que pueda hacer y que pretenda hacer sobre tu vida. Tu madre te puede querer, tu padre te puede amar, tu esposo te puede cuidar, pero ni el amigo que te caiga bien
o que pueda escucharte todo el tiempo va a ser como Jesús. Ni tu esposo, ni tu madre, ni tu hermano van a ser como Jesús en tu vida. Porque no hay nadie como Él que te ame, que te desee, que te cuide. El Señor cambió mi vida, el Señor sigue cambiando mi vida. Después de esto, yo vengo a Estados Unidos, me encuentro con este lugar, Casa de Dios para las Naciones. Y aquí encuentro a Dios de una manera más profunda. Aquí lo que yo creí que no podía hacer, Dios me comenzó a mostrar que lo puedo hacer. No en mí, no en mis fuerzas, sino porque Él comenzó a hacerlo a través de mí. Y para esta hora me llena de gozo el poder decir que el día de hoy podemos compartir un mensaje, una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que ha declarado a través de nuestra boca. Y el mensaje es ese: que Jesús es real, que Jesús te ama, que Él sana, que Él libera, que Él restaura, que Él salva. Y así como yo vi a un hombre trayendo un mensaje de esperanza sobre mi vida, ahora Dios nos da la oportunidad y el honor de poder llegar un mensaje de esta manera a la vida de otras personas. Y que puedan saber que lo mismo que ha hecho conmigo, lo mismo que ha hecho en mí, lo puede hacer con alguien más que busque creerle. Lo más hermoso que ha pasado en mi vida ha sido conocer al Señor. Lo más precioso, lo más grande que he podido recibir es conocer al Señor. Porque Él ha restaurado, sigue restaurando, sigue levantando, sigue limpiando y sigue perfeccionando. Su palabra dice que Él perfeccionará la obra en nosotros hasta su día. Pablo dice que cuando comenzamos a entender lo que Él ha buscado hacer en nosotros por medio del Espíritu Santo, esto mismo nos revela a Él, hablando de Jesús, y Jesús nos revela al Padre. Había un aspecto el cual no sabíamos que era demasiado importante, era que el Señor, Dios, siempre ha buscado estar con nosotros, que tengamos una relación con Él, y que a través de la obra redentora en la cruz, hoy lo podemos hacer, hoy podemos estar cerca. Hoy podemos simplemente tomar un minuto, hacer una oración y poder tener esa relación con Él. Puede que estés en tu trabajo, que vayas al baño, que estés manejando, que estés en cualquier lugar. Pero si tú tomas unos minutos simplemente para abrir tu corazón, para que Él entre en tu vida va a ser cambiada, va a ser transformada. Cada sueño y cada anhelo que tal vez tú creías bueno, van a estar muy por debajo de lo que Él va a añadir sobre ti. Tu vida puede ser cambiada. Tu vida puede ser abrazada por una esperanza que no creías que pudiera tener. Por eso, yo no sé cuánta gente llega a escuchar esto. Pero ahí donde estás, solamente toma un minuto y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, entra en mi vida. Te recibo como mi Señor, mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en tu libro de la vida y haz de mí la mejor versión. Permíteme que sea instrumento de bendición para otros y que a través de mi vida te puedan conocer.